La mayoría de las personas cree que el respeto se gana hablando, explicándose, demostrando valor, intentando agradar, pero ahí empieza el problema, porque cuanto más necesitas convencer a otros de quién eres, menos poder proyectas. Y aunque no lo notes, la gente detecta esa necesidad en segundos. La escuchan en tu tono, la ven en tus gestos, la sienten en tu energía antes incluso de que termines una frase. Y eso cambia completamente la forma en que te tratan, porque el respeto real no nace de las palabras, nace de la percepción, y la percepción se construye en silencio. Hay personas que entran a una habitación y nadie las toma en serio. Hablan demasiado rápido, sonríen demasiado, explican demasiado, intentan caer bien, intentan demostrar que son inteligentes, amables, útiles, interesantes. Pero mientras más hacen eso, más invisibles se vuelven, porque la mente humana tiene una regla brutal que casi nadie quiere aceptar. Lo que busca aprobación pierde autoridad, y probablemente tú también haces esto sin darte cuenta. Cuando justificas tus decisiones, cuando llenas silencios innecesariamente, cuando explicas de más para evitar incomodar, cuando intentas que todos te entiendan, crees que estás generando conexión, pero muchas veces solo estás mostrando miedo. Miedo a no ser aceptado, miedo a ser malinterpretado, miedo a perder validación, y las personas pueden oler ese miedo. No conscientemente, no como una técnica mágica de manipulación. Es algo más profundo, más primitivo. El cerebro humano está constantemente evaluando jerarquías sociales. ¿Quién lidera? ¿Quién sigue? ¿Quién duda? ¿Quién necesita aprobación? ¿Quién está emocionalmente estable y quién no? Eso significa que incluso antes de analizar tus palabras, la gente ya decidió cómo tratarte. Observan microseñales, tu velocidad al responder, tu necesidad de rellenar espacios, tu reacción cuando alguien te contradice, tu incomodidad cuando no recibes atención, y ahí es donde pierdes respeto sin entender por qué. Porque crees que el problema es lo que dices, pero no. El problema es lo que transmites mientras hablas. Hay hombres que físicamente no imponen nada, pero cuando entran en un lugar, el ambiente cambia. No levantan la voz, no buscan atención, no intentan impresionar, y precisamente por eso generan impacto, porque parecen completamente cómodos sin necesitar aprobación de nadie. Eso intimida más de lo que imaginas. La mayoría de las personas vive emocionalmente dependiente de las reacciones ajenas. Necesitan aceptación constante para sentirse seguras. Necesitan señales externas para mantener estabilidad interna. Entonces, cuando aparece alguien que no parece desesperado por gustar, el cerebro automáticamente lo percibe diferente, más sólido, más peligroso, más difícil de controlar. Y aquí viene algo incómodo. Tal vez llevas años destruyendo tu propia presencia sin notarlo. Tal vez confundiste amabilidad con sumisión. Tal vez confundiste humildad con invisibilidad. Tal vez convertiste tu necesidad de ser querido en un hábito automático. Porque sí, hay una diferencia enorme entre ser amable y necesitar aprobación. La persona amable puede decir no sin sentirse culpable. La persona que necesita aprobación no puede soportar decepcionar a nadie. Y eso cambia toda su energía. Mira a alguien que vive buscando aceptación. Siempre está ajustándose emocionalmente a los demás. Si alguien cambia el tono, él cambia. Si alguien se distancia, entra en ansiedad. Si alguien desaprueba algo, intenta corregirse rápido para recuperar validación. Es manipulable y la gente siente eso. Quizá nunca te lo dirán directamente, pero empiezan a interrumpirte más, a tomarte menos en serio, a ignorar ciertos límites, a asumir que siempre estarás disponible, porque inconscientemente entienden que tu prioridad no es el respeto propio, sino mantener aceptación social, y eso destruye presencia. Porque la presencia no se construye intentando ocupar espacio, se construye siendo capaz de soportar el silencio sin perder estabilidad. La mayoría no puede hacer eso. Por eso hablan demasiado, por eso justifican todo, por eso reaccionan emocionalmente ante cualquier tensión mínima. El silencio los confronta con inseguridad interna, y aquí está la contradicción que nadie te dice. Las personas que más intentan demostrar poder normalmente son las que menos lo tienen. El hombre verdaderamente peligroso no necesita anunciarse.
No necesita ganar cada discusión. No necesita corregir todo. No necesita convencer a nadie de que merece respeto, porque ya actúa como alguien que se respeta a sí mismo. Y eso cambia completamente su lenguaje corporal, su mirada, sus pausas, incluso la forma en que escucha. La gente poderosa escucha diferente. La mayoría escucha para responder. Ellos escuchan para observar, y esa diferencia es enorme. Porque mientras tú estás preocupado por cómo quedar bien, ellos están leyendo patrones. Están viendo inseguridades. Están detectando necesidad emocional. Están entendiendo quién necesita atención y quién controla realmente sus emociones. Ahí empieza el verdadero poder social. No en hablar más fuerte, no en parecer agresivo, no en actuar como alfa de Internet. Eso muchas veces es solo inseguridad disfrazada de personaje. El verdadero control emocional es mucho más silencioso y mucho más raro. Piensa en esto. ¿Por qué algunas personas generan tensión apenas llegan? No han hecho nada, no han hablado casi, pero todos ajustan ligeramente su comportamiento alrededor de ellas, porque transmiten autocontrol, y el autocontrol siempre altera las dinámicas sociales. La persona emocionalmente impulsiva es predecible, puedes manipularla fácilmente, solo necesitas tocar su ego, provocar reacción, activar inseguridad, generar ansiedad, y ella sola pierde el control. Pero la persona emocionalmente estable, esa da miedo, porque no sabes cómo moverla, no sabes qué la afecta, no sabes qué necesita de ti, y lo que no puedes controlar automáticamente genera respeto o incomodidad. Sé honesto contigo. ¿Cuántas veces has reaccionado demasiado rápido solo para sentirte validado, respondiendo mensajes inmediatamente aunque no quieras, riendo para evitar tensión, explicando tus decisiones aunque nadie lo pidió, intentando demostrar que eres una buena persona? Todo eso parece pequeño, pero repetido durante años, destruye la percepción que otros tienen de ti, porque la percepción no se crea con grandes momentos, se crea con microcomportamientos constantes. Y la mayoría nunca analiza los suyos. Creen que el respeto depende del estatus, dinero o apariencia. Sí, esas cosas influyen, pero hay algo más profundo, estabilidad emocional percibida. La gente respeta más a quien parece difícil de desestabilizar. Por eso algunas personas sin dinero ni posición aún así imponen presencia. Y otras, incluso teniendo éxito, parecen débiles cuando hablan. La diferencia está en la necesidad. El necesitado siempre entrega demasiado. Demasiada explicación, demasiada emoción, demasiada disponibilidad, demasiada reacción. Y cuanto más persigues atención, menos valor percibido generas. Porque la mente humana asocia escasez emocional con valor, no porque sea moral, sino porque así funciona la percepción social. Lo que parece difícil de mover genera más impacto que lo desesperado por agradar. Ahora entiende esto con claridad. No estoy diciendo que te vuelvas frío artificialmente. No estoy diciendo que ignores a todos o actúes distante como un personaje vacío. Eso también es inseguridad. Muchas personas intentan parecer misteriosas porque no saben sostener una identidad fuerte. Entonces crean una máscara de frialdad. Pero detrás sigue existiendo miedo al rechazo. Y la gente también detecta eso. El respeto auténtico no nace de actuar duro. Nace de dejar de necesitar constantemente algo de los demás. Ahí cambia todo. Porque cuando ya no dependes emocionalmente de aprobación externa, empiezas a moverte diferente. Tus pausas cambian, tu mirada cambia, tu tono cambia, incluso tu forma de caminar cambia. Ya no estás intentando ser aceptado. Estás observando, y la observación siempre tiene más poder que la compulsión. Aquí es donde la mayoría se sabotea. Creen que para ganar respeto necesitan añadir algo, más carisma, más palabras, más energía, más demostraciones. Pero muchas veces el verdadero cambio ocurre cuando eliminas. Eliminar necesidad, eliminar sobreexplicación, eliminar reacción impulsiva, eliminar miedo al silencio, porque el silencio revela algo que muy pocos poseen hoy: control interno. Y en una sociedad llena de personas emocionalmente reactivas, alguien con control interno automáticamente parece diferente. Más sólido,
más estable, más difícil de manipular, más respetable. Pero todavía no entiendes la parte más importante, la razón por la que la gente no te respeta. Muchas veces es porque tú mismo enseñaste cómo tratarte. Con tus reacciones, con tu necesidad de agradar, con tu incapacidad de poner límites sin culpa. Y lo peor es que probablemente llevas tanto tiempo haciéndolo que ya parece parte de tu personalidad. Pero no naciste así. Aprendiste a sobrevivir emocionalmente buscando aceptación. Y eso tiene consecuencias. Detente un segundo y piensa en cuántas veces has sentido que las personas cambian contigo dependiendo de cómo te perciben emocionalmente. No dependiendo de tus valores, no dependiendo de tu inteligencia, sino dependiendo de cuánto control creen que tienen sobre ti. Porque eso es lo que casi nadie quiere admitir sobre las relaciones humanas. La mayoría de las dinámicas sociales son pruebas silenciosas de poder. Pequeñas pruebas, invisibles, constantes. Alguien interrumpe lo que dices para ver si te impones o te retraes. Alguien hace una broma incómoda para medir tu reacción. Alguien tarda horas en responder solo para observar cuánto afecta tu estado emocional. Y mientras tú crees que todo es casual, muchas personas están leyendo tu estabilidad. Eso explica por qué algunas personas pierden respeto tan rápido. No porque sean débiles realmente, sino porque reaccionan demasiado pronto ante cualquier tensión social. El problema no es sentir emociones. El problema es exponer inmediatamente que tus emociones pueden controlarte. Ahí entregas poder. Y esto ocurre más de lo que imaginas. El hombre que cambia completamente cuando entra alguien atractivo a la habitación. La persona que empieza a justificarse apenas siente desaprobación. El que sonríe nerviosamente cuando alguien lo confronta. El que necesita responder cada ataque para proteger su ego. Todos transmiten lo mismo. Mi estado interno depende de lo que tú hagas. Y eso reduce automáticamente la percepción de autoridad. Porque el respeto psicológico no se basa solamente en admiración. También se basa en incertidumbre emocional. La gente respeta más a quien no logra leer completamente, a quien no parece manipulable, a quien no entrega todas sus reacciones gratis. Eso no significa jugar personajes, significa desarrollar control real. Y ahí está la diferencia que cambia toda la dinámica. El falso hombre frío reprime emociones. El hombre verdaderamente fuerte las controla. Uno actúa distante para esconder inseguridad. El otro simplemente no necesita reaccionar a todo. Parece similar desde fuera, pero psicológicamente son opuestos, y las personas lo sienten, porque la energía desesperada siempre se filtra. Puedes intentar parecer seguro, pero si internamente necesitas validación, terminarás revelándolo en detalles pequeños. En cómo miras buscando aprobación después de hablar. En cómo sobreexplicas cuando alguien duda de ti. En cómo intentas recuperar atención cuando sientes distancia emocional. La necesidad deja huellas, y las personas observadoras viven detectándolas. Aquí es donde muchos destruyen su presencia sin darse cuenta. Hablan desde ansiedad, no desde claridad. Escucha atentamente a alguien inseguro. Siempre hay urgencia, siempre hay exceso de palabras, exceso de risas, exceso de explicaciones, como si intentara controlar la percepción ajena constantemente. Eso agota y reduce impacto, porque las personas con verdadera presencia entienden algo brutal. No todo necesita respuesta inmediata. Ese principio parece simple, pero aplicado correctamente cambia tu vida social completa. La mayoría reacciona automáticamente porque no soporta la tensión psicológica. El silencio los incomoda, la incertidumbre los desestabiliza. Entonces responden rápido solo para aliviar ansiedad interna, pero ahí pierden poder, porque quien controla el impulso, controla la interacción. Observa una negociación, observa una discusión, observa incluso una relación sentimental. La persona más emocionalmente reactiva casi siempre termina en posición inferior, porque ya mostró dónde puede ser manipulada. Y no, esto no es teoría de internet. Pasa todos los días. Alguien ignora un mensaje y tú entras en ansiedad. Alguien cambia el tono y tú cambias tu energía inmediatamente. Alguien te contradice y empiezas a defenderte desesperadamente. Sin darte cuenta, estás entrenando a los demás a entender cuánto control tienen sobre tu mente. Y aquí viene una verdad incómoda.
Muchas personas no te respetan porque sienten que necesitas demasiado de ellas. Necesitas atención, necesitas aprobación, necesitas respuesta, necesitas validación emocional constante. Eso crea dependencia psicológica. Y la dependencia elimina tensión, elimina misterio, elimina peso emocional, porque cuando alguien sabe exactamente cómo reaccionarás, deja de percibir profundidad en ti. Te vuelves predecible y lo predecible rara vez impone respeto. Por eso algunas personas parecen magnéticas incluso hablando poco. No están intentando controlar la percepción de todos, están completamente presentes, observando, midiendo, escogiendo cuidadosamente cuándo hablar y cuándo callar. Eso tiene un efecto psicológico fuerte, porque la mayoría de las personas vive funcionando en automático emocional. Reaccionan antes de pensar, hablan antes de analizar, se justifican antes de entender si realmente necesitan hacerlo. Entonces, cuando encuentran a alguien que no funciona desde impulso, lo sienten diferente, casi peligroso. La calma controlada intimida más que la agresividad exagerada. El hombre que explota constantemente parece emocionalmente débil. El hombre que mantiene estabilidad mientras otros pierden control, domina la situación sin esfuerzo. Y aquí es donde probablemente te equivocas. Crees que respeto significa que todos te traten bien. No. Muchas veces, cuando empiezas a desarrollar presencia real, algunas personas reaccionan peor contigo al principio, porque ya no obtienen la misma facilidad emocional de antes. Ya no pueden manipularte con culpa tan fácilmente. Ya no consiguen reacciones inmediatas. Ya no sienten que tienes miedo de perderlos. Eso altera la dinámica, y mucha gente se incomoda cuando pierde acceso emocional sobre alguien. Por eso, cuando comienzas a poner límites, algunos te llaman frío. Cuando dejas de sobreexplicarte, dicen que cambiaste. Cuando dejas de perseguir atención, algunos pierden interés. Perfecto. Eso revela quién estaba cómodo contigo solo mientras eras fácil de manejar. Nadie te dice esto porque suena duro, pero una gran parte del rechazo que has sentido en tu vida no vino por ser insuficiente. Vino porque eras demasiado accesible emocionalmente. Demasiado disponible, demasiado comprensivo, demasiado rápido para entregar atención. Y lo que se entrega sin control pierde peso psicológico. La mente humana valora más lo que percibe como estable y escaso. No porque sea justo, sino porque así funciona el deseo social. Las personas persiguen más aquello que no pueden controlar completamente. Eso explica algo que probablemente viste muchas veces. Hay personas mediocres que aún así generan impacto social enorme. ¿Por qué? Porque controlan percepción emocional. No buscan validación constantemente, no parecen desesperadas, no reaccionan a cada provocación, mantienen cierto nivel de distancia emocional interna incluso cuando interactúan normalmente, y eso crea tensión psicológica. La tensión genera atención. La atención genera percepción. La percepción genera respeto. Mientras tanto, la mayoría vive regalando toda su energía emocional apenas entra en contacto con alguien. Intentan agradar demasiado rápido, intentan impresionar demasiado rápido, intentan demostrar valor demasiado rápido y todo lo rápido emocionalmente. Pierde profundidad. Aquí aparece otro problema silencioso. Confundes honestidad con exposición total. Crees que mostrar cada emoción inmediatamente te hace auténtico. Pero no. Muchas veces solo revela falta de control emocional. La autenticidad real no consiste en reaccionar impulsivamente a todo lo que sientes. Consiste en entender qué merece energía y qué no. Eso es madurez psicológica, porque una mente disciplinada no responde automáticamente a cada estímulo emocional. Analiza primero, observa primero, decide primero, y esa pausa cambia completamente cómo el mundo te percibe. Las personas más respetadas no son las más ruidosas, son las más difíciles de desestabilizar. Recuerda eso. Porque vivimos en una sociedad diseñada para convertirte en alguien reactivo. Todo compite por tu atención, todo quiere una respuesta inmediata, todo quiere provocar emoción instantánea, y cuanto menos controlas tus impulsos, más manipulable te vuelves. Por eso las personas realmente peligrosas desarrollan algo que la mayoría jamás construye. Distancia emocional interna, no indiferencia,
no frialdad falsa, distancia, la capacidad de observar emociones sin obedecerlas automáticamente. Ahí nace el verdadero autocontrol, y aquí está la parte que más incomoda. La mayoría no quiere respeto realmente, quiere aprobación disfrazada de respeto, quiere que todos los acepten, quiere evitar incomodidad, quiere sentirse querido por cualquiera. Pero el respeto auténtico tiene un precio. Y ese precio es dejar de adaptar constantemente tu identidad para mantener aceptación social. Eso significa que algunas personas se alejarán. Algunas cambiarán contigo. Algunas ya no sentirán el mismo acceso emocional. Porque ahora hay límites. Y los límites crean percepción de valor. Sé honesto. ¿Cuántas veces has traicionado tu propia intuición solo para evitar tensión con alguien? Ahí empezó gran parte de tu pérdida de poder. No cuando fallaste, no cuando te rechazaron. Cuando empezaste a abandonar partes de ti para mantener aprobación externa. Y lo más peligroso es que después de años haciendo eso, ya ni siquiera notas cuando ocurre. Te conviertes en alguien emocionalmente programado para agradar. Hasta que un día entiendes algo brutal. Las personas no respetan a quien abandona su propia mente para ser aceptado. Y aquí es donde todo cambia. Porque después de escuchar todo esto, probablemente todavía sigues pensando que el problema está afuera. En cómo la gente te trata, en cómo reaccionan contigo, en cómo te perciben. Pero no, el problema eres tú. No la versión superficial que enseñas al mundo. La otra, la que lleva años entrenándose para sobrevivir emocionalmente a través de aceptación. La que aprendió a adaptarse demasiado rápido. La que desarrolló miedo al conflicto disfrazado de ser buena persona. Esa versión destruyó tu presencia mucho antes de que otros dejaran de respetarte. Porque nadie pierde respeto de un día para otro. Se pierde lentamente. Cada vez que toleras algo que sabes que no deberías tolerar. Cada vez que explicas demasiado por miedo a ser malinterpretado. Cada vez que traicionas tu intuición para mantener conexión emocional. Ahí empieza la erosión interna. Y el cuerpo lo sabe. Por eso hay personas que parecen cansadas incluso cuando sonríen. Porque vivir buscando validación agota psicológicamente. Te obliga a monitorear constantemente reacciones externas. Te obliga a editar tu personalidad dependiendo de quién tienes enfrente. Eso fragmenta identidad. Y una persona fragmentada jamás transmite poder real, porque el poder auténtico nace de coherencia interna, de actuar igual incluso cuando existe riesgo de rechazo, de mantener estabilidad emocional aunque alguien desapruebe tu existencia. Pero tú probablemente aprendiste lo contrario. Aprendiste a medir tu valor según cómo responden otros. Aprendiste a sentir ansiedad cuando alguien se distancia. Aprendiste a interpretar silencio como amenaza. Y ahí entregaste control de tu mente. La mayoría vive así. Por eso son fáciles de manipular. Un poco de atención los eleva emocionalmente. Un poco de indiferencia los destruye. Una crítica mínima cambia completamente su estado interno. Son emocionalmente dirigidos por estímulos externos. Y eso los vuelve débiles socialmente. No porque no tengan inteligencia, no porque no tengan talento, porque no tienen centro interno. El hombre con centro interno no necesita perseguir constantemente validación. Puede quedarse solo sin colapsar psicológicamente. Puede soportar silencio. Puede tolerar incomodidad sin traicionarse a sí mismo para aliviar tensión. Eso es fuerza. No las frases de internet, no actuar agresivo, no fingir frialdad. La verdadera fuerza psicológica es conservar tu estabilidad cuando el mundo intenta moverla. Y aquí viene algo aún más incómodo. Muchas veces, la razón por la que la gente no te toma en serio es porque tú tampoco lo haces. Tu lenguaje corporal lo muestra. Tu forma de reaccionar lo muestra. Tu necesidad constante de justificarte lo muestra. Porque alguien que se respeta profundamente entiende algo que cambia toda su energía. No necesita convencer a todos. Eso libera. Te libera de perseguir aprobación. Te libera de responder cada provocación. Te libera de intentar agradar compulsivamente. Y cuando dejas de perseguir desesperadamente aceptación, empiezas a observar cosas que antes no veías. Empiezas a notar quién solo aparece cuando necesita algo. Quién pierde interés cuando ya no reaccionas igual. Quién se incomoda cuando dejas de ser fácil de manipular emocionalmente. Ahí descubres la verdad sobre muchas relaciones. Y sí, duele, porque gran parte de las conexiones humanas funcionan sobre acceso emocional automático. Mientras eres predecible,
útil, disponible y fácil de mover, muchos se sienten cómodos contigo. Pero cuando empiezas a desarrollar control interno, la dinámica cambia. Tu silencio pesa más. Tus palabras pesan más. Tus límites pesan más. Porque ahora nacen desde convicción, no desde miedo. Y las personas sienten eso inmediatamente. La energía cambia completamente cuando alguien ya no vive desesperado por ser aceptado. Su mirada se vuelve más tranquila, sus movimientos más precisos, sus respuestas más lentas, su presencia más difícil de ignorar. No porque esté actuando, porque ya no está sobreviviendo emocionalmente frente a todos. Ese es el punto que separa a los hombres comunes de los verdaderamente peligrosos psicológicamente. Uno necesita constantemente algo del entorno. El otro ya construyó estabilidad dentro de sí mismo. Y eso altera cualquier habitación. Porque las personas emocionalmente dependientes siempre terminan orbitando alrededor de quienes poseen control interno. Porque ya no negocias tus principios tan rápido, ya no adaptas tu personalidad automáticamente. Ya no regalas energía emocional a cualquiera. Ahora eliges, y la elección consciente siempre genera más poder que la necesidad impulsiva. La mayoría jamás llega ahí. Siguen viviendo en automático emocional hasta el final de sus vidas, persiguiendo aprobación, ajustándose constantemente, confundiendo atención con respeto. Pero tú ya viste el mecanismo, y después de verlo, ya no puedes ignorarlo. Ahora notarás cada vez que alguien intente manipularte emocionalmente, cada vez que sientas impulso de sobreexplicar, cada vez que quieras reaccionar solo para aliviar ansiedad interna, y ahí tendrás una elección: volver a la versión vieja o convertirte en alguien mucho más difícil de mover, porque al final, el respeto verdadero no aparece cuando haces más ruido. Aparece cuando tu presencia deja claro algo muy simple: no necesito perderme a mí mismo para mantenerte cerca. Esa frase cambia una vida entera. Porque ahí recuperas control sobre tu mente, recuperas disciplina emocional, recuperas identidad, y las personas lo sienten, sin que tengas que decir una sola palabra. Si llegaste hasta aquí, entonces ya entiendes algo que la mayoría nunca verá. El poder psicológico real no está en controlar a otros, sino en dejar de ser controlado por tu necesidad de ellos. Suscríbete si quieres dominar la mente antes de que el mundo domine la tuya.